Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a Poder Informativo, hoy que es miércoles 19 de abril de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y esta mañana le presentaremos la información más importante de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. El Pleno de la Corte invalidó disposiciones que transferían el control de la Guardia Nacional a la Sedena. En casos de sustracción internacional, el juzgador debe escuchar el testimonio del menor, determina la primera sala. Sentenciados por delitos de violencia familiar no tienen derecho a la suspensión de la pena de prisión. Estancadas las negociaciones para acotar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de las disposiciones de las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y de la Guardia Nacional, que transferían el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana a la Defensa Nacional. Argumentaron que ello era contrario al artículo 21 constitucional, que establece que las tareas de seguridad pública deben desempeñar las corporaciones de carácter civil y no militar. Por ello, la transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución. Y si no modifica su naturaleza, desde mi punto de vista es constitucional. Si la modificara, por supuesto que sería inconstitucional. Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. Transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que antes tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su inconstitucionalidad es evidente. Punto. Y en ese sentido, conforme a esta ley que está reglamentando el artículo 21, la adscripción y operación de Guardia Nacional pasa a Secretaría de la Defensa Nacional. El Pleno también invalidó disposiciones que regulaban la designación del titular de la Guardia Nacional, la propuesta del secretario de la Defensa Nacional, las que definían la estructura orgánica de la Guardia y la adscripción a sus integrantes a las Fuerzas Armadas, quienes serían sometidos a la jurisdicción militar en caso de cometer algún delito. De este modo, se concluye que resultaría un fraude a la Constitución Federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar. En contraste, el Pleno declaró válidas las disposiciones que facultan a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad, conforme a lo dispuesto en el marco jurídico de la materia, además de las disposiciones que regulan la capacitación y adiestramiento de los elementos de la Guardia Nacional, entre otros temas. Y este miércoles las salas de la Corte resolverán asuntos relacionados con la reforma político-electoral y con temas de transparencia. De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan, de la segunda sala, el recurso de reclamación promovido por el Ejecutivo Federal contra la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán contra la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la primera parte de las reformas político-electorales mejor conocidas como Plan B. Dicha suspensión tiene el efecto de que las reformas no rijan en los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila.
De la primera sala, hay diversos recursos de revisión en materia de seguridad nacional en los que un particular pidió a la Secretaría de Salud la versión pública de todos los documentos que acrediten el pago con recursos públicos y negociaciones para la obtención de vacunas contra la COVID-19 en 2020 y 2021. En respuesta, la Secretaría declaró la reserva de los contratos. Ante esta respuesta, el INAI le ordenó entregar la información. Poder Informativo, Mario López Peña. Y el micrositio de la Suprema Corte sobre los recursos interpuestos contra la reforma político-electoral 2022-2023 se reflejan avances en el tema relacionado con la acción de inconstitucionalidad en la que se impugnan las reformas a las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y General de Comunicación Social. El ministro al que se asignó el asunto, Alberto Pérez Dayán, dio a conocer que se tienen por rendidos los informes de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Asimismo, indicó que dichos informes se ponen a la vista de los actores y se concede el plazo para formular alegatos. Además, dio por recibida la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se agregaron al expediente los amicus curiae presentados. Al resolver un asunto sobre restitución internacional de una niña, la primera sala de la Corte determinó que dicho procedimiento constituye un auténtico juicio y no una medida cautelar, ya que presupone una contienda en la que se confrontan los hechos y las pruebas aportadas por las partes, con el fin de declarar o no procedente la restitución. Precisó que la situación de grave riesgo no solo se actualiza cuando la persona menor de edad es víctima directa de un daño, sino también cuando es testigo de la violencia ejercida en el seno familiar, toda vez que ello puede afectar profundamente en su bienestar y desarrollo emocional y psicológico. Indicó que en estos casos, la persona juzgadora debe valorar si el riesgo es serio y está probado, desechar cualquier estereotipo o prejuicio, analizar los hechos con sensibilidad, de ser posible escuchar a la persona menor, priorizar el desahogo de pruebas periciales en psicología, aplicar estándares de derechos humanos y analizar el impacto diferenciado de la solución propuesta. La sala resolvió que el tribunal vulneró el interés superior de la niña y el derecho de la defensa de la madre. Por ello, revocó la sentencia y ordenó emitir una nueva resolución en la que tome en cuenta todos estos elementos para determinar si procede la restitución. En otros asuntos, el magistrado Felipe de la Mata señaló que con sus sentencias el Tribunal Electoral ha protegido los derechos políticos de minorías y grupos en condiciones de vulnerabilidad. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, destacó los avances en materia de justicia electoral de los últimos años, al participar en el diplomado en sistemas normativos internos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Afirmó que al día de hoy, los jueces resuelven sus casos con una nueva filosofía judicial, principalmente en la defensa de los grupos más vulnerables. O por el contrario, de un juez que primero identifique los principios, sean implícitos o explícitos, los dote de contenido y los haga valer en real. Y me parece que eso es justo lo que ha pasado en los últimos años en la justicia electoral. El magistrado del Tribunal Electoral recordó que la jurisprudencia de la Sala Superior ha avanzado en temas de actualidad, como lo son, por ejemplo, la equidad de género, el derecho de voto de las personas en prisión y la representación de comunidades indígenas en el Congreso. Todos los avances en violencia de género, todos, de verdad, no estoy exagerando, en violencia política de género, devienen de la jurisprudencia electoral. Punto. Después vinieron las reformas legales. De la Mata Pizaña celebró que con el paso del tiempo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya logrado ocuparse de los derechos humanos de las personas. Realidad, añadió, que se refleja en las sentencias. Poder Informativo. Óscar González. Y el tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito determinó que la prohibición de otorgar los beneficios sustitutivos y la suspensión de la pena de prisión a las personas procesadas por delitos de violencia de género previstos en los artículos 69 y 71 del Código Penal del Estado de México también aplica en los casos de violencia familiar. Dicha prohibición tiene como propósito evitar la reincidencia de este tipo de conductas debido a que se trata de una expresión de la existencia de relaciones asimétricas de poder, violencia
violencia, vulnerabilidad o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas. El tribunal explicó que dicha prohibición también aplica en los casos de delitos de violencia familiar, porque dicha conducta se expresa en la mayoría de los casos bajo una óptica de violencia de género sobre la mujer. Asimismo, precisa que los beneficios sustitutivos no son un derecho de la persona acusada, sino una facultad potestativa del juzgador. Autoridades emitieron alerta amarilla este miércoles por las altas olas de calor que vamos a tener. Vamos a una pausa y continuamos con más en Poder Informativo. Les dejamos con las condiciones del clima para este día. Al regresar, deberán eliminar de programas educativos materiales que hagan apología de la violencia en contra de las mujeres. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Sigue en vilo en San Lázaro la discusión en torno a las diversas modificaciones propuestas a las atribuciones del Tribunal Electoral. En la Cámara de Diputados aún no se fija un plazo para retomar las negociaciones respecto al dictamen que busca reformar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto luego de que el Partido Acción Nacional retirara su firma del acuerdo. Parece que ya la Junta de Coordinación Política ha dicho que están revisando la posición muy especialmente del Partido Acción Nacional, que forma parte de esta coalición, y bueno, pues siguen las discusiones. Entre los temas de análisis y discusión destacan la limitación de las acciones del Tribunal Electoral y la propuesta de elevar las acciones afirmativas a rango constitucional. Hay que definir muy bien y con mucha claridad lo que son las acciones afirmativas, y en esta nosotros como PRI las hemos establecido. Estaremos siempre a favor de que hayan reglas claras en las elecciones y sobre todo que sean reconocidas estas acciones afirmativas que deben estar en un rango constitucional. Poder Informativo, Laura Murillo. Y de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, el sector más riesgoso para las personas defensoras del medio ambiente es el minero. 82% incrementaron los ataques a personas defensoras del medio ambiente en México. 2022 ha sido el año más letal en la última década para el sector. En 72% del territorio nacional se registró por lo menos un ataque y en total se documentaron más de 582 agresiones, la mayoría en Oaxaca, Ciudad de México y Chihuahua, y 24 asesinatos de defensores en 2022. Guerrero es la entidad con el mayor número de agresiones letales, con 8. Por segundo año consecutivo, la minería es el sector más riesgoso para las personas defensoras de la tierra en México, reveló el informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Quiénes son los perpetradores? 45%, sorprendentemente, de alguno de los 3 niveles de gobierno. Tenemos una impunidad en estos casos prácticamente del 100%. No hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentenciado. A ello se suma la desaparición de 2 activistas ambientales este 2023, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, en Colima desde el 15 de enero. Si la impunidad legitima la desaparición, si el corporativismo desaparece a nuestros activistas, ¿por qué no se defiende a los que nos defienden? En el acto que se llevó a cabo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, condenaron que el director Santiago Aguirre y María Luisa Rodríguez hayan sido espiados nuevamente durante 2022 con el software Pegasus adquirido por el gobierno federal. En otros asuntos, especialistas advirtieron que en la zona metropolitana del Valle de México anualmente se registran más de 33,000 delitos contra adolescentes. En México, jóvenes de entre 15 y 29 años son víctimas de homicidio en zonas de Naucalpan, Ecatepec e Iztapalapa. Cada año ocurren más de 33,000 delitos contra menores de edad, 13,000 homicidios y 95 feminicidios. Es particularmente en Naucalpan quien aporta una tendencia mayor de jóvenes víctimas y victimarios que se relaciona con la tasa anterior, con la tendencia anterior.
era Naucalpan quien arrastraba, digamos, hacia arriba la tasa de defunciones por homicidios. En un conversatorio de violencia criminal en la zona metropolitana del Valle de México, indicaron que más de 3,000 adolescentes tienen conflicto con la ley. 66,000 personas de entre 18 y 29 años se encuentran en prisión. Mencionaron que los delitos más frecuentes en estas zonas del país son tráfico de drogas, trata de personas, extorsiones y feminicidios. El tipo de conflictos distintos que pueden estar dando lugar a esas lesiones y a esos homicidios, tanto de víctimas como de victimarios, por parte de jóvenes y adolescentes. Poder Informativo, Rosy García. Y regresamos a la Cámara de Diputados, donde se prepara una iniciativa para tipificar como violencia de género la discriminación laboral por embarazo. Una de las formas más severas de discriminación contra la mujer es la que se ejerce en el ámbito laboral durante el embarazo. Así lo denunciaron diputadas al inaugurar un foro en el que lamentaron que persistan las violaciones a los derechos de las mujeres en etapa de gestación. Abarca otras conductas graves, hostigamiento laboral, negación de ascenso, reducción de salario, negación de permisos como el hasta de ir al baño o sentarse, cambios de condiciones laborales en perjuicio de la mujer embarazada, descuentos económicos por ejercer licencias médicas. La discriminación laboral por embarazo está tipificada como delito en el Código Penal Federal y pese a la normativa en la materia, muchas mujeres la viven, sobre todo aquellas que perciben bajos salarios. Y por más que se ha legislado a nivel federal, a niveles estatales, por más tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se emiten, pues hay un desconocimiento total por parte de esas mujeres embarazadas de cuáles son los derechos y la forma de ejercitarlos. Por lo anterior, en la Cámara de Diputados, legisladoras presentaron una iniciativa para incluir la discriminación laboral por embarazo como violencia de género. El objetivo es concientizar y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo que en muchas ocasiones suelen pasar desapercibidos. Poder Informativo, Laura Murillo. Y siguiendo en esta materia, este miércoles entró en vigor la adición del párrafo segundo a la fracción 12ª del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el cual establece eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. La secretaria del ramo tendrá que incluir en los planes y programas del estudio del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y la educación como perspectiva de género, los que serán ejes transversales para la prevención, integración y desarrollo social y para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. La SEP cuenta con un plazo de 180 días para llevar a cabo dichos ajustes. Y con esto es momento de conocer las breves de México. Previo al simulacro nacional, la noche de este martes se registró un sismo de 5.1, con epicentro en el estado de Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil no reportó daños materiales ni afectaciones. En la capital del país, el sismo se percibió de manera leve en algunas zonas. El fenómeno no activó la alerta sísmica. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que deroga el artículo que regula la medida cautelar del arraigo del Código Penal Federal. Sin embargo, dicha medida prejudicial prevalece en el artículo 16 de la Constitución. El INE dio a conocer que entre el 15 y 19 de mayo, más de 5,000 personas en prisión preventiva podrán votar de manera anticipada en 20 centros penitenciarios del Estado de México y en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila. 5,060 lo harán en la entidad mexiquense y 12 en Coahuila. Con el fin de optimizar los recursos públicos y agilizar los procesos administrativos, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa que propone fusionar o eliminar diversas unidades administrativas, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Son 9 de la mañana con 19 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero será breve. Regresamos con más noticias en Poder Informativo. Más adelante. Interpol detiene a 14,000 personas en operativo contra el tráfico de drogas en 15 países.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta con la información internacional. El ejército ruso ya se prepara para la contraofensiva que alista Ucrania en verano, pues anunció que está por concluir la construcción de vallas fortificadas y trincheras, fosos antitanque que se extienden por más de 800 kilómetros de frontera compartida para defenderse. Ante este despliegue, el gobierno de Estados Unidos pidió a la OTAN que permanezca alerta ante la posibilidad de que el ejército ruso también utilice armas nucleares contra Ucrania, pues ya varias de sus ojivas serán enviadas a la vecina Bielorrusia, lo que se ha considerado como una provocación. Mientras que en Rusia, los diputados aprobaron una enmienda con la que se podrá retirar a la ciudadanía adquirida a aquellas personas que difamen al ejército, lo que consideran un delito grave contra el Estado, al mismo nivel de las acciones que representan una amenaza para la seguridad nacional. Más de 14,000 personas detenidas, 8,000 armas y 372 toneladas de precursores de drogas decomisadas fue el resultado del operativo de la Interpol denominado Trigger 9, en coordinación con autoridades de 15 países de América Latina entre el 12 de marzo y el 2 de abril pasados. La agencia detalló que esta operación condujo a la desarticulación de 20 grupos delictivos con una afectación económica superior a los $5,000 millones. Además, permitió descubrir otros delitos como corrupción, fraude, tráfico de personas, crímenes contra el medio ambiente y actividades terroristas que serán perseguidos por cada país. Los países del continente americano representan el 13% de la población, pero también son responsables del 37% de los homicidios en el mundo. Asimismo, 2/3 partes de estos homicidios en la región son perpetrados con armas de fuego. En más noticias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a Ecuador la sentencia en la que determinó su responsabilidad internacional por la violación a los derechos al debido proceso, a la independencia judicial, a los derechos políticos, al trabajo y a la protección judicial en perjuicio de Carlos Julio Aguinaga Ayllón. Tras una resolución del Congreso Nacional, Aguinaga Ayllón fue cesado como vocal del Tribunal Supremo Electoral, al igual que los integrantes del Tribunal Constitucional. Además, impidió a los jueces de instancia conocer acciones de amparo contra estas medidas. Por unanimidad, la Corte dispuso que 6. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 7. El Estado realizará en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia las publicaciones indicadas en el párrafo 121 de la misma. La Corte Interamericana consideró que el cese de la víctima fue arbitrario y afectó varios derechos, además de que se vulneró la independencia judicial y el ejercicio efectivo de la democracia representativa. Vamos ahora a conocer las breves de economía. El decreto de quiebra de Altos Hornos de México fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con lo que al menos 19,000 fuentes de empleo están a la expectativa. De acuerdo con el decreto, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero se encargará de concluir el proceso de extinción. En marzo, la economía del país creció 0.1% en comparación con el mes previo, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica del INEGI, que permite conocer el desempeño económico con anticipación. A tasa anual, la economía habría crecido 3.8% frente a marzo de 2022, su avance número 25 ininterrumpido. 28.9% de los hogares tiene gastos mayores a sus ingresos, según una encuesta del Banco de México. En el 2021, 14.8% de las familias tuvo gastos un poco mayores que su ingreso, mientras que en el 14.1% las erogaciones fueron mucho mayores, dato ligeramente mayor al observado al inicio de la pandemia. Destaca que 32.8% pidió prestado a familiares y amigos y 16.5% usó ahorros en efectivo, y solo 9.4% solicitó crédito. Especialistas recomendaron a las y los trabajadores planificar desde ahora qué tipo de retiro desean.
La planificación personal es determinante en la satisfacción durante la jubilación, mientras que la planificación financiera ayuda a presupuestar los ingresos y gastos según un plan personal. Expertos estiman que es necesario ahorrar el 70% del ingreso actual por el número de años de supervivencia, considerando que en el 2022 la expectativa de vida es de 75 años y el retiro a los 65 años. Sin embargo, generalmente no se prevé cómo y en qué condiciones se llegará a esta etapa. Es justamente que tengan este espacio de que fíjate que no estás solo en el aspecto de que no planeas tu retiro, ¿eh? Hay más personas, lamentablemente no es una buena noticia, no es una buena estadística, pero hay más personas que no están planeando su retiro. Según Liliana Zamacona, hay dos tipos de personas por su actitud ante el retiro o la jubilación. El activo, que está pendiente de la gestión de impuestos, manejo de activos y cuenta con asesor financiero, entre otros. Y el pasivo, que utiliza productos financieros, cuenta con un seguro para el retiro y tiene adquisición sin estrategia de patrimonio. En ambos casos, es fundamental la planificación y visualizar qué tipo de retiro se desea. Poder Informativo, Lilian Moreno. Y en asuntos ambientales será en noviembre próximo cuando México sea sometido a la evaluación por la implementación de su plan de acción para la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal del pez totuaba por parte del Comité Permanente de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que se reunirá en Suiza. Algunos de los puntos acordados fueron fortalecer la inspección y vigilancia en toda el área de refugio de la vaquita marina, sustituir las redes de enmalle por artes de pesca alternativas y sustentables, colocar rastreadores satelitales y eliminar los sitios de embarque y desembarque no autorizados. El comité señaló que si México no ha logrado los objetivos propuestos, podría implementarse un nuevo embargo, es decir, la suspensión del comercio internacional de especies marinas. A casi 4 años de su deceso, el Congreso de la Ciudad de México rindió homenaje al cronista urbano Armando Ramírez. Total, que tanto es tantitito. Frase del cronista, novelista y periodista mexicano Armando Ramírez, quien describió para el mundo la vida en el metro de la Ciudad de México. Transporte que diariamente ve pasar por sus pasillos y vagones a 5 millones de personas y al que el escritor consideró el más imponente y barato del mundo. ¡Qué bonito es lo bonito! El Congreso de la Ciudad de México rindió homenaje al cronista, dando a conocer otra de sus facetas, su obra pictográfica. Su curiosidad lo llevó a salir a la calle, a caminar para encontrar su mirada, para encontrar a sus amigos, a sus hermanos, a sus compañeros de lucha, de ideas, a forjarse un porvenir, porque para nadie es un secreto que Armando Ramírez pues empezó desde los extractos sociales más humildes, más sencillos de la ciudad y que pudo salir adelante por su trabajo y por su voluntad. Nació en la Ciudad de México en 1952. Se formó en el Instituto Politécnico Nacional y vivió en uno de los barrios más tradicionales de la capital, Tepito. Fue el primer escritor mexicano en vender 1 millón de ejemplares del libro Chin Chin el Teporocho, el cual fue llevado a la pantalla grande en 1975. Fue autor de obras como Noche de Califas, La Casa de los Ajolotes, Tepito y, por supuesto, Metronautas. Poder Informativo, Citlali Pérez. Y antes de despedirnos, le invitamos a seguir por esta señal a las 5 de la tarde la ceremonia de entrega del Premio Silvestre Moreno Cora, distinción que entregará la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández a las y los servidores públicos administrativos y jurisdiccionales que por su trayectoria y entrega se han distinguido en el Poder Judicial de la Federación. La ministra presidenta estará acompañada por las y los consejeros de la Judicatura Federal. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a sintonizar la emisión nocturna de Poder Informativo en punto de las 8:30 de la noche. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que tenga un excelente miércoles. Hasta pronto.